Segundo incidente en pocas semanas entre barcos de distintas nacionalidades en el Golfo de Omán frente a la costa de Irán. El jueves, 2 buques cisterna tuvieron que ser evacuados al incendiarse como consecuencia de un presunto ataque. Las imágenes de la televisión iraní mostraron llamas y columnas de humo saliendo de uno de los buques. Irán explicó que su marina rescató a 44 personas después de que los petroleros se incendiaran por un accidente, mientras que la quinta flota estadounidense habló de un presunto ataque y dijo haber recibido señales de socorro de los 2 navíos. Los buques involucrados fueron el petrolero noruego Frontalter y el Kokuka Courageous, propiedad de Singapur. El Golfo de Omán está situado junto al estratégico Estrecho de Hormuz, una vía marítima clave por donde transitan a diario cerca de 15 millones de barriles de petróleo y cientos de millones de dólares en otras mercancías. Luego de las primeras informaciones del ataque, los precios del petróleo se dispararon en los mercados internacionales.